Lic Navarro, ¿me escucha? 543210. Lic, se enciende, porfa, me dicen el micrófono, por favor. Ajá, yo lo estoy viendo a él, sí, yo lo estoy viendo a él ya. Lic, buen día, un placer saludarle. Buenos días, joven, encantado de estar en el programa con don Olvan Valladares. Correctísimo. Gracias, Julito. Correctísimo, correctísimo. Queridos amigos, ya estamos listos, ahorita entramos. Bienvenidas y bienvenidos al diálogo esta mañana, en el comienzo de semana y una fecha tan especial, Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero. La instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad fue anunciada por doña Xiomara Castro de Zelaya el día de su investidura como presidente de Honduras el pasado 27 de enero. Ante esto, la secretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Emily Mendrala, dijo tras su visita al país que Estados Unidos está dispuesto a apoyar a las autoridades en la instalación de la CICIG, aduciendo que las secciones anticorrupción de la Nación del Norte están destinadas a apoyar a valientes esfuerzos de muchos hondureños para combatir desde luego la corrupción, incluido el plan de la presidenta Castro para una comisión anticorrupción con apoyo internacional. Se espera trabajar con la administración Castro para apoyar los esfuerzos y combatir la corrupción, fortalecer el Estado de Derecho. Muchos tienen la vista y la esperanza puesta en dicha comisión para poco a poco devolver la transparencia y la tranquilidad a la sociedad. Para conocer el trabajo que la misma tendría a corto y a largo plazo, están con nosotros vía Zoom los reconocidos analistas Julio Navarro y Olvan Valladares, con quienes vamos a conversar ampliamente sobre la instalación de esta comisión en los próximos meses, sin ninguna duda, en el país. Licenciado Navarro, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Igual al licenciado don Olvan Francisco Valladares. Muy buenos días. Gracias, Jorgito. Encantado. Igualmente, muchas gracias. Don Olvan, buenos días. Gracias, Jorge. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias y primero mis felicitaciones por los resultados el 28 de noviembre, quiere decir que el pueblo no se ha olvidado de usted y que bienvenido también al Congreso de nuevo después de muchísimos años de haber estado ausente y yo estoy seguro que va a ser un buen papel. Muchísimas gracias, don Olvan, gracias don Olvan y don Julio también. La instalación de esta Comisión Internacional contra la Impunidad en el país, la CICIG, ¿cómo podríamos tomarla? La propuesta que hizo en la toma de posesión la primer presidente en Honduras y ahora que se ha discutido también y presentado el proyecto a nivel de Cámara Legislativa, licenciado Navarro, ¿cómo podemos tomarla y qué podemos esperar el pueblo hondureño en términos generales? Pues, Jorgito, debemos tomar eso como que los hondureños culturalmente hemos tomado decisiones de combatir consecuencias y no irnos a las causas de los problemas. O sea, los actos de corrupción son consecuencia de las malas gestiones administrativas que se realizan en los gobiernos, en el uso de los recursos como tal. Entonces preferimos a veces mejor buscar auxilios internacionales para combatir esos males que iniciar de hecho acciones políticas de carácter administrativo de erradicar las malas prácticas en el uso y gestión de los fondos públicos. Pero en realidad el problema de la corrupción ya es una cuestión que se ha dado y que necesita, me parece a mí, buscar enmendarlo al
llevar a los tribunales de justicia a los que han cometido actos. Pero ahí se vuelve otro problema. Siempre hemos dicho que la Fiscalía no cumple su papel como tal, pero con la experiencia que tuvo con la MASE, la Fiscalía sí yo creo que cumplió en alguna parte con su cometido. Pero todas esas personas, la gran mayoría que fueron llevadas a los tribunales, de los tribunales salieron con sus cartas de libertad. Y aquí yo quiero recordar algo. Uno aprendió allá en la universidad de que un sistema está formado por partes, que cada parte cumple una función y que la integración de todas las partes es la que hace que funcione el todo. Ahora, hay momentos en que las partes se vuelven disfuncionales y al volverse disfuncionales afectan al todo. ¿Qué hacer cuando las partes se vuelven disfuncionales? Bueno, dice, pues hay que reformarlas, hay que modificarlas o hay que cambiarlas. En Honduras, todas las partes que conforman todo este sistema económico, sistema político o sistema social se han venido dando disfuncionalidades y nunca hemos asumido la responsabilidad de reajustar esas partes. Si uno dice, ¿por qué hay tanta corrupción en el manejo de los fondos públicos? ¿Dónde está el origen como tal? Bueno, dice uno, pues está en la actitud cultural que tienen cada una de las personas que no adquirieron los valores que debieron tener en la familia como tal. Pero vámonos más allá de la familia. O sea, no los adquirieron en la responsabilidad que tenían al manejar los recursos del Estado. ¿O qué? O la persona que los seleccionó para manejar los recursos del Estado no tuvo el cuidado de seleccionar personas con principios, personas honradas como tal. Entonces yo creo que para combatir la corrupción como tal, también hay que cambiar las prácticas que ejecutamos al reclutar funcionarios, porque después lo que vamos a hacer es buscar a esos funcionarios a través de los mecanismos de investigación o a través de la policía como tal. Entonces yo creo que la sociedad hondureña debía de haber un esfuerzo integral por cambiar todas estas prácticas nocivas para el funcionamiento del Estado y enormemente perjudicial para los beneficiarios de las políticas públicas del Estado. Entonces la corrupción pareciera que nosotros nos hemos como declarado incompetentes para hacerla y necesitamos apoyo internacional. Yo quisiera creer que de inicio deberíamos de pedir apoyo internacional como se ha pedido, pero que debería de crear una práctica, una estructura de que nos permita a nosotros de que el sistema de administración del Estado primero y que el sistema de investigación que hace la Fiscalía y que lo que hace la Corte Suprema a través del aparato jurisdiccional puedan funcionar, porque si los tres elementos como tal no funcionan, entonces la disfuncionalidad en el uso de los recursos del Estado va a continuar. Yo creo que a Honduras las personas que cometen actos me parece a mí, de lesa humanidad para la población hondureña, usando los fondos del Estado, ya le perdieron el temor al organismo jurisdiccional hondureño y también a la Fiscalía. Y entonces sí pareciera que genera temor la convocatoria a una comisión internacional para que nos venga a investigar algo que nosotros podríamos hacer, poniendo personas idóneas en los cargos, comprobados y de compromiso con el país. Entonces las dos acciones deberían de estar presentes, la cooperación internacional como la acción nacional por enderezar estas cosas. Es porque mire, Jorgito y don Olvan, la corrupción tiene enormes simpatías en todos los partidos políticos, en todos los gobiernos, tal vez no a nivel institucional como tal, pero sí en las personas que integran esos partidos o que pasan a formar esos gobiernos. Entonces es un mal que no se va a resolver con una comisión de emergencia que venga, sino que se va a resolver creando cultura de honestidad dentro de la población hondureña y específicamente en este caso dentro de los funcionarios de gobierno.
Gracias, licenciado Julio Navarro. Le consulto entonces al licenciado Olvan Valladares. ¿Cuál será el reto más grande que va a tener esta comisión al momento de instalarse en nuestro país? Gracias, Jorgito. Buenos días. Un abrazo a Julito también. Mire, Jorge, el combate a la corrupción es una cosa compleja, muy, muy compleja. En primer lugar, se tiene que generar una cultura. El pueblo hondureño es increíble, y le estoy hablando del pueblo hondureño, ese que vive en los lugares remotos, rurales, ese que no tiene mucha comunicación o mucho acceso a los medios de comunicación porque pasa laborando en el campo, ese que recibe noticias y no las puede digerir tan fácilmente. Se lo estoy diciendo como testimonio. Yo estuve involucrado en muchas campañas políticas, me recorrí el país de campo a campo, de rumbo a rumbo, de horizonte a horizonte. Y había que explicar precisamente en el pueblo, para motivarlo por qué tenía que votar por algo diferente, qué era corrupción. Él no lo entendía, como diría nuestro buen amigo don Carlos Sosa Cuello, era una entelequia. La corrupción es algo que es abstracto, no se entiende, no se siente como quien siente un aguacero o como quien siente una temperatura que baja a grados muy bajos. No es así, es una corrupción que tiene que irse entendiendo poco a poco, y el pueblo hondureño, en realidad, todo ese montón de millón de votantes no se percatan precisamente. Somos los Tegucigalpas y de alguna manera, de alguna forma, los sanpedranos, pero de ahí incluso las ciudades más grandes del país no están al tanto de lo que ocurre. Y yo creo que el primer reto que la CICIG tiene que entender, que tiene que enfrentar, es precisamente los mecanismos anti-CICIG que están entronizados dentro de los poderes del Estado. Mire, en primer lugar, tenemos que entender que si vamos a copiar una CICIG como la de Guatemala, tenemos que estar preparados precisamente porque la CICIG de Guatemala tenía acceso directo a los tribunales. Ellos podían hacer las denuncias y hacer las investigaciones y elevar las causas a nivel de los tribunales de justicia. En Honduras, la MASI no tenía esa capacidad. La MASI tenía que referir, como yo creo que era correcto, referirlos al Ministerio Público, porque el Ministerio Público es la institución del Estado que ha de velar precisamente en el combate de la delincuencia. Y la corrupción es delincuencia, no nos engañemos. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? No es fácil pensar que va a venir un grupo de juristas extranjeros, posiblemente desconocedores de la realidad hondureña y de la idiosincrasia hondureña, pero particularmente, Jorgito, de las mañas y de la conspiración que hay dentro del mismo Estado para fortalecer la impunidad. Mire usted qué es lo que está pasando en este momento. La CICIG viene con las manos atadas, y viene con las manos atadas porque le cortaron su radio de acción en determinado año para acá. ¿Y por qué determinado año para acá? Porque se pretendió y se ha logrado por lo que se le llamó la ley de la impunidad, que no se pudieran tocar los actos cometidos antes del 2010. Eso no es correcto. La corrupción no tiene ni tiempo, ni lugar, ni personas. La anticorrupción es una acción que debe tomarse indistintamente, independientemente de cuándo fueron cometidos, con excepción de aquellos actos que prescriben en 10 años, 15 años, o los que no prescriben nunca. Entonces, ese es uno de los retos principales. ¿A qué queremos que venga la CICIG? En realidad, a hurgar en todos los nidos de corrupción que han existido,
a encauzar, señalar y llevar a los tribunales indistintamente de la afiliación política que tenga, o solo venimos para tapar el ojo al macho, decirle a la comunidad internacional que este es un gobierno decidido a afrontar ese mal para calmarle a los hondureños en general, o calmar aquellas voces que han estado insistiendo no desde ahora ni desde el 2010 ni desde el 2006, sino anteriormente a eso. Yo recuerdo que cuando fue candidato a la presidencia de la República el insigne ciudadano don Aguilar Paz, Enrique, el tema de campaña era la anticorrupción. Imagínense ustedes cuánto tiempo estamos hablando. Después a su servidor le tocó también desempeñar esas funciones y era lo mismo, era la corrupción. Había que andar explicando qué era lo que era la corrupción, y si no se daban ejemplos vivos de cómo esa palabra corrupción afectaba a los pueblitos más remotos y a los ciudadanos más apartados y olvidados, no había manera que se entendiera que era una corrupción de 9 millones, porque las personas no han visto ni siquiera 20,000 empiras juntos de una sola vez, muchas veces. Y entonces tienen que entender que la corrupción es cuando ellos no tienen medicina, cuando ellos no tienen educación, cuando el puente del pueblo que les impide salir en invierno y la polvareda en la carretera fue motivo de la corrupción, que se drenó los recursos financieros que se tenían para esos proyectos y fueron desviados para fines de tipo personal. Perfecto, gracias, don Olvan Francisco Valladares. Nos van a permitir, por favor, una breve pausa. Vamos a regresar con don Julio Navarro y don Olvan Valladares. De instalarse la C6 en el país, ¿cuánto tiempo tardaría, por ejemplo, en comenzar a dar resultados? Y cuando escuchamos a algunos diputados del Partido Nacional, nos suena un poquito sospechoso o raro cuando dicen, ojalá que estén 12 años los de la C6 aquí en el país. ¿Y qué pasaría con los casos mostrados por la MASIX? ¿Deben de dársele continuidad por parte de la C6 de instalarse en los próximos meses en Honduras? Vamos a la pausa, regresamos en radio, en televisión y en nuestras redes sociales con nuestros invitados esta mañana aquí en el diálogo a través de BTV. Ya volvemos.
Y Olvan Francisco Valladares nos acompaña en la mañana de hoy aquí en el diálogo sobre la instalación de la CICIG en los próximos meses en el país. Licenciado Navarro, de instalarse la CICIG, ¿en qué tiempo tardaría en dar resultados en su concepto esta misión de apoyo internacional para lo que es la aplicación de justicia en el país y el fortalecimiento, porque esto es muy importante, del sistema de administración de justicia? Como lo decía usted, igual el licenciado Valladares, está bien que vengan, pero se tiene que tener credibilidad en lo que es la aplicación de justicia de los entes, tanto de la Corte como de la propia Fiscalía. Pero concretamente, ¿cuánto tiempo y la consulta tardaría, por ejemplo, en dar resultados, y esta es mi pregunta, la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de llegar al país en los próximos meses? Hay que recordar que la CICIG como tal no es una fuerza de tarea que tiene organizada Naciones Unidas, sino que para Honduras hay que organizarla como tal. Hay que reclutar altos funcionarios especialistas a nivel mundial o a nivel de América Latina. Y eso pasa también no solo por la voluntad de la Presidenta de la República, sino por la voluntad que haya en el Congreso Nacional. Entonces eso entra en todo un proceso de negociación dentro del Congreso Nacional. Ya eso es un poco complicado definir los términos, cuándo se puede dar eso, qué voluntad política hay en los partidos que tienen bancadas mayoritarias dentro del Congreso Nacional. Yo creo que los resultados habría que medirlos a partir de realmente la constitución de la CICIG como tal. La CICIG partiría también de lo que dejó la MASI. Según los entendidos y los que conocen eso, la MASI dejó documentado una gran cantidad de delitos de corrupción en el país que no fueron turnados todos a los aparatos jurisdiccional del Estado porque no había tiempo, faltó voluntad política, o en otras palabras, me han dicho a mí, había desconfianza de que llevado a los tribunales eso fuera a fracasar. Recuerda que los tribunales siempre han argumentado que la Fiscalía no logra cerrar del todo los requerimientos porque las pruebas que lleva no son realmente pruebas válidas dentro de un tribunal como tal. Pero póngale un tiempo, digamos 2 años, que a 2 años comiencen a verse los resultados, pero yo me interesa eso porque lo que decía don Olvan, el espacio y el tiempo no debía estar limitado para investigar todos los hechos escandalosos que se han dado en Honduras. Si uno buscara hacer una ruptura histórica de cuándo para acá habría que investigar los altos grados de corrupción en Honduras, había que comenzar en la CONADI. Miren, muchos imperios económicos que hoy existen tienen su origen en la CONADI. Eso también podrá verse ahora. Bueno, los escándalos que se han dado en los últimos años son tan exuberantes que puede hacer que lo de la CONADI pase desapercibido. Pero a mí me preocupa lo otro, Jorgito y Olvan, es mientras nosotros tratamos de crear instituciones que investiguen los hechos que se han dado, debemos de garantizar que de aquí en adelante no se va a dar ningún hecho y que los organismos creados por el Estado para controlar y para tutelar la buena administración del Estado como tal funcionen, y que esos organismos no son capaces hasta el momento de funcionar, pero sí lo debía de ser la opinión pública organizada. Yo no creo que hoy exista mucho más tolerancia a la corrupción que la que hemos tenido en los años anteriores. Entonces hay que llevar a los tribunales a los que han cometido delitos de corrupción o de otra naturaleza, pero también debemos de vigilar actualmente que no se vaya a dar un acto de malversación de fondos en las prácticas que realicen los funcionarios. O sea, debe haber un corte histórico. Investiguemos para atrás, pero de aquí para adelante seamos sumamente celosos del cumplimiento de la ley y el manejo honesto de los recursos del Estado. Y si los organismos que creamos
para tutelar o para investigar o para monitorear el uso de los fondos del Estado no han cumplido su función como tal, no porque no tengan la estructura que deben de tener, sino porque las personas que se han nombrado ahí no han respondido a la confianza que se ha dado. Entonces, yo creo que a este momento, si en algún momento se investigó la policía, también creo yo que debía de investigarse los tribunales de justicia, porque me parece a mí, por ejemplo, esta gran cantidad de personas que salieron libres después de usar más de 260 millones destinados a algún sector social y que ellos lo hayan utilizado para pagar deudas de los partidos y que simplemente se argumente que es que la Fiscalía no supo presentar la documentación requerida. A mí me parece que ese es peor delito que el que cometieron estas personas en llevarse los fondos destinados. Entonces, si hay que ajustar el sistema judicial en Honduras, el sistema de investigación, hay que hacerlo, porque si no vamos a traer la CICI y con las limitaciones que le pueda traer el Congreso, va a tener los mismos resultados que la MASI. Siguiendo el tema de su opinión en este momento, licenciado Navarro, le consulto entonces al licenciado Olvan Francisco Valladares. ¿Debe la CICIG, aquellos casos mostrados por la MASIX, y los que puntualmente usted hablaba de los casos de los Pandoros, de los gastos de los diputados que hicieron, los gastos en campaña que se manejaron y que dicen, bueno, el coordinador departamental no tiene culpa que le depositen en su cuenta? No, tiene que investigarse y todas esas cosas debe de irse a profundidad. Pero todos estos casos que la MASIX estaba investigando y que salió en forma abrupta del país por una decisión del Congreso Nacional que no querían que le siguieran investigando, la CICIG ¿debería de retomarlos en su concepto, don Olvan? Jorge, Julio acaba de, o dijo algo muy importante. Mire, el combate a la corrupción tiene que ser de manera integral, en el sentido de que todos los operadores de justicia tienen que trabajar coordinadamente. No puede ser que una institución, arrancando la experiencia pasada con la MASI, tuviese precisamente las cortapisas, los muros de contención, los tuviera dentro del mismo sistema. La MASI, quiero decírselo como experiencia propia, tuve la suerte de estar bastante cerca de la dirección de la MASI y de enterarme en su momento, por razones muy especiales, de cómo estaba operando, de los casos que tenían, de dónde era que estaban las interrupciones del trabajo. En algún momento recuerde usted que la MASI se quejó mucho de que elevaban los casos a la Fiscalía y la Fiscalía los engavetaba. Después la Fiscalía en su momento modificó sus estrategias y su política, y después la Fiscalía era la que se quejaba que los casos no se movían en los tribunales. Entonces eso quiere decir que el sistema no estaba coordinado y que no había una comunidad de propósitos, no había la voluntad política. Y si pensamos en que arriba, en el Poder Ejecutivo, había una persona que manipulaba, controlaba todas las instituciones, la Fiscalía que daba órdenes hasta la Corte Suprema de Justicia, entonces era asunto de que si el capricho del gobernante era precisamente salvar o encauzar a alguien, dependía de la voluntad de él. Entonces, ¿para qué teníamos MASI? ¿Para qué tenemos fiscales? ¿Para qué? Se debe concentrar entonces el poder en una sola persona. Eso no puede ser. Yo sí creo que para no arrancar de cero, para que no nos ocurra lo de la vez pasada, que el pueblo hondureño empezó a demandar después de 1 año, 2 años, en que la MASI no revelaba que había tenido ningún logro, que arrancara con los procesos que la MASI tenía, independientemente de quién sea, independientemente del tiempo, porque la corrupción es corrupción y hay que atacarla. A mí me da mucha tristeza ver que en Honduras se hizo práctica de esconder la corrupción que cometía individuos de manera personal y se atacaban las instituciones. Entonces, y esto ha venido
corriendo de engaños. Las comisiones de la verdad no han funcionado en sí. Se ha pescado con atarraya a los culpables y ahí han caído una cantidad de inocentes que si bien de repente no fueron a la cárcel, pero los costos de sus defensas fueron terriblemente onerosos y estas personas quedaron en realidad marcados por acusaciones que no tenían ninguna validez. Y sin embargo los tiburones nadaban libremente en los tanques de las estructuras gubernamentales y nadie los tocó. ¿Por qué? Porque nunca aprendimos a combatir la corrupción con arpón. Y eso es una cosa que yo siempre he dicho: no persiga a los corruptos con atarraya, porque ahí se le van a ir también las tortuguitas y las sardinitas que no tienen absolutamente nada que ver. Persígalos con arpón, individualice, y eso es lo que precisamente estaba haciendo, se trató de hacer y no se pudo, precisamente porque los defensores de la corrupción que existen y tienen el membrete en la frente, los corruptores, los defensores de la corrupción, están por ahí, en cualquier rincón los encuentra uno con sus influencias y precisamente tratando de ocultar los actos bochornosos que nos han llenado de ignominia a Honduras durante muchos años, y que es precisamente una de las razones por las cuales estamos tan atrasados. Aquí no solo debería haber penas o tribunales para combatir los actos irregulares que se cometen, sino también, Jorge y Julio, para cometer aquellas negligencias punibles, como se suele decir, cuando individuos en posiciones de gobierno toman decisiones que perjudican al Estado. Miren lo que está ocurriendo en este momento con la Policía Nacional y la cantidad de depuraciones que se hicieron. No fueron 212, no fueron 50, 10, ni 1000. Fueron más policías que fueron depurados, utilizando esa palabra, depurados, que hoy los tribunales aparentemente están allanando el camino para que sean reintegrados. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Va a haber salarios caídos, va a ocurrir como ocurrió en un caso sonado del Banco Central, en que hubo que pagarle a una presidenta, a una gerente general, millones de lempiras porque fueron decisiones políticas arbitrarias, totalmente lejanas, donde de repente hasta nos encontramos con que las organizaciones laborales, obreras del país, se llamaron a silencio sin medir precisamente los perjuicios que le iba a traer al país y los miles y miles de lempiras que el pueblo hondureño tuvo que sufragar posteriormente, porque es del bolsillo del pueblo que salen todas estas indemnizaciones. Este momento, por ejemplo, de estos directores y delegados, supervisores, juntas de intervención que se están retirando con miles y miles es un acto de corrupción, pero es un acto en que alguien superior está dando o dio instrucciones precisamente para que estos asuntos se cometieran de la manera. Y eso debería haber, como digo yo, un tribunal de alzada, un tribunal fuera del aparato tradicional que hemos tenido para castigar las negligencias punibles que han tenido al país embarcado en millones de lempiras en indemnización. Gracias, licenciado Valladares. Sí. Jorgito, un poco lo que dice don Olvan. Sí, lo escuchamos, Lic. Don Olvan ha puntualizado algo muy bien. Mire, la actual formalidad del Estado democrático que nosotros conocemos, republicano como tal, ha servido para que la corrupción como tal viva muy bien. Porque esa formalidad de que le dicen la separación de los poderes del Estado, la independencia de los poderes, que quién es el ejecutivo para meterse en el judicial, que quién es lo otro para meterse en lo otro,
ese ambiente de falta de una política de Estado para combatir la corrupción como tal, es lo que me parece a mí que le ha permitido a la corrupción realmente navegar sin vientos en contra. Entonces yo sí creo que un poco lo que decía don Olva, es necesario crear un mecanismo excepcional dentro del Estado mismo. ¿Por qué? Porque no estamos frente a una normalidad. Alguien va a criticar, están destruyendo la institucionalidad como tal, pero una comisión seccional que logre unir todo eso, que logre poner jueces, que logre poner fiscales, de que realmente estén empapados del papel que hay que desarrollar, yo sí creo que es necesario. Será muy temeroso eso para alguna gente que crea que estamos destruyendo la formalidad del Estado, puede ser, pero la gravedad de la situación sí lo requiere. Por ejemplo, le dicen hoy la formalidad del derecho, los juicios juzgados no se pueden volver a revivir, o sea, los que se llevaron todos los millones ya los juzgaron y no pueden volverse a juzgar como tal porque salieron libres, porque un sistema judicial lo dijo como tal. Entonces, mire, todas esas formalidades es donde se amparan, me parece a mí, aquellos que tienen estrategias definidas para robar tanto que les da hasta dinero para pagar lo más que puedan en los abogados. Lo que decía don Olva, mire, en función del Código del Trabajo, de que si alguien lo despiden, aunque llegó mal, tiene derecho a reclamar sus prestaciones, entonces el movimiento obrero dice, están alterando un derecho que tienen los trabajadores como tal. Pero ¿qué trabajador es ese que el caso que mencionaba don Olva? Mire, es un trabajador excepcional que llegó a un cargo de eso, con el nombre de trabajador, por una bendición de carácter político como tal, algo que no va a lograr un obrero de la calle que consiga un trabajo bajo un mecanismo de contrato. Entonces yo creo que sí se necesita una voluntad política y que toque, me parece a mí, las enormes diferencias institucionales que hay, que sirven para amparar la corrupción en la famosa formalidad en que funciona el Estado republicano. Bueno, y por último, porque aquí lo tenía anotado esta consulta, porque me ha llamado poderosamente la atención en las mismas reuniones de bancada y en participaciones en el Pleno del Congreso Nacional. Compañeros del Partido Nacional han dicho que la CICIG debería instalarse por un periodo no menor a los 12 años. A los 12 años. El licenciado Navarro decía que unos 2 años podrían verse los resultados probablemente de estas comisiones. Pero ¿qué mensaje o qué lectura en el mensaje podríamos entender, don Olvan, cuando diputados del Partido Nacional dicen que debería de instalarse la CICIG por un periodo no menor de 12 años en el país? No, yo creo que, como bien dijo Julio, esa es una falta de fe en la capacidad hondureña de generar un sistema eficiente que aprenda en unos 2, 3, 4 años lo más de las prácticas que se utilizan en otros países para combatir la corrupción. A mí me parece que lo que puede hacer son periodos razonables. Por ejemplo, en este momento 4 años que vayan con el periodo presidencial, prorrogables siempre y cuando exista una voluntad política de todas las partes y el pueblo lo demande. Miren, en el caso de la MASI, todas las encuestas daban mayoritariamente, pero abrumadoramente, que el pueblo hondureño estaba de acuerdo en que la MASI continuara, pero fueron precisamente los intereses que menciona Julio Navarro, en el sentido que fueron los primeros en saltar cuando empezaron a tocarle las barbas al tigre y empezaron a hurgar a los diputados. Entonces estos mismos se defendieron precisamente emitiendo un decreto donde no se autorizaba la continuidad y mezclado precisamente el Ejecutivo, porque el Ejecutivo ya estaba preparando terreno para cuando no estuviera en el poder que jurídicamente no pudieran ser perseguidos. Esa es la realidad. Y tenemos que entender
en primer lugar, que aquí se tiene que respetar la voluntad. Si no hemos sido capaces nosotros de crear una institución con credibilidad, entonces traigamos, esto puede ser como en el caso del fútbol, cuando nosotros no pudimos competir ya a nivel internacional, empezamos a importar jugadores, y esos jugadores supuestamente le fueron enseñando y fueron mejorando el elemento hondureño al punto que después nosotros éramos capaces de exportar jugadores. Bueno, hagámoslo así, que estos interventores judiciales, estos investigadores fiscales que vienen, preparen los cuerpos hondureños, que capaciten de tal manera que nosotros en un tiempo razonable podamos decir, tenemos instituciones creíbles, tenemos instituciones eficientes y vamos a confiar en ellas que pueden navegar solos. Y de repente, hasta la misma CICIG va a ser la que va a decir, señores, misión cumplida, me retiro ya porque aquí les dejo el fruto de nuestros esfuerzos de 2, 3, 4 años. Sí, esas instituciones creíbles, ese fortalecimiento al sistema judicial en el país pasa sin ninguna duda, y no sé si lo comparten y lo hago a manera de pregunta también con ustedes, don Julio y don Olvan. La escogencia de una nueva Corte Suprema de Justicia el próximo año, de un nuevo fiscal general del Estado, y Dios quiera que se normalice en su totalidad la situación en el Congreso Nacional, pero ese fortalecimiento pasa por el saber escoger estos funcionarios que en aplicación de justicia son determinantes en el país, licenciado Navarro. Duda, Jorgito, por lo que decía don Olvan, la CICI puede ser una instancia que nos ayude a crear condiciones en Honduras para que funcione la justicia y funcione la investigación como tal, ¿va? Y no una comisión interventora permanente como que nos haga parecer como un estado fracasado como tal. Entonces eso tiene que ver mucho con la voluntad política que se dé. Yo creo que don Olvan, no sé si esté de acuerdo, a este momento todos los mecanismos que se crearon, mira, para seleccionar magistrados, para seleccionar fiscal, realmente están fracasados como tal, porque fueron inundados por los intereses políticos como tal. Mire, cuando una comisión de alto nivel le buscaba 40 abogados, mire, le mandaba 20 de un partido y le mandaba 20 de otro partido, y no porque lo escogieron libremente en el foro, sino porque algún político lo recomendó, metete vos como propuesto, metete vos individualmente. ¿Y qué resultado tuvo? Pero un resultado perfecto que cubre la impunidad como tal. Entonces, mire, esos mecanismos están fracasados. Yo creo que lo que falta para elegir fiscal y elegir Corte Suprema de Justicia deben modificarse las leyes, y hay que buscar un mecanismo que nos garantice que al tribunales superiores van a ir gente realmente idónea y, ojo, sujeto a que se puedan cambiar o se pueda relevar si sus acciones no funcionan. Mire, ya basta de esos cargos para toda la vida que los eligen como tal cuando realmente los resultados no son. Entonces, para mí, debemos de modificar toda la legislación que hay sobre la selección de magistrados y la selección de la fiscalía, porque ha fracasado eso. Y esa modificación en cuanto a la escogencia de estos funcionarios de altísimo nivel en la aplicación de justicia en el país, ¿cómo debería de hacerse, don Olvan? Cuando digo cómo debería de hacerse es porque se presentan, yo entiendo, una lista de 40 al final de candidatos para ser magistrados, e igual en el fiscal general del Estado, pero hacerlo en una forma minuciosa, y que no sean, como habían venido manejando hasta hace poco, 5 liberales, 5 nacionalistas y 5 de libre, sino que sean los mejores, o sea, aquí independientemente del partido que pudieran tener, porque eso es como los que nos gusta el fútbol, o sea, la gente es simpatizante de un partido. En la actividad política es poco probable, es bien raro que alguien no tenga una afiliación o un sentimiento por determinado partido, pero lo más importante es que exista ese sentido de responsabilidad y que sean personas honorables. ¿Cómo escoger estas personas, don Olvan Valladares? No, Jorge,
Esa es la gran pregunta del siglo. Y Julio tiene toda la razón. Mire, el problema es la contaminación de todos estos procesos. Los procesos no son malos. O sea, cuando se idearon, yo recuerdo que fui partícipe en algún momento de estos cambios constitucionales que se hicieron y de la satisfacción del pueblo en lo que se pretendía lograr. Sin embargo, vimos que la comisión está de notable por declaraciones de ellos mismos, de elementos que no estaban tampoco comprometidos, sino que eran independientes. Algunos de ellos creo que en algún momento hasta renunciaron o rehusaron precisamente seguir participando, porque las presiones políticas de las personas interesadas, porque aquí han habido intereses creados enormes y los conocemos bien, porque en el alto tribunal de justicia queden personas afines o simpatizantes o comprometidos con determinados grupos o determinadas personas, y que el interés ha sido que queden precisamente ahí instalados por 7 años, estamos hablando de 7 años, y que les favorezcan a sus intereses. Y por lo general, mire, el que busca amparo de esa manera en un juez o en un magistrado es porque no anda bien. Los que son correctos a veces tienen que ejercer el cabildeo, porque de lo contrario no lo hace, el sistema mismo lo condena. Antes de terminar cualquier juicio ya está condenado precisamente porque hay influencias muy grandes. Eso no puede ser. Una Corte Suprema de Justicia, y nos lo indican los países desarrollados, son personajes emblemáticos, personas que tienen mucha experiencia, pero mire cómo nosotros improvisamos aquí. Aquí usted ha cogido las Cortes Supremas que hemos tenido en los últimos 40 años, y usted ve abogados novatos que no tienen precisamente el bagaje, la enjundia que debe tener un magistrado del más alto nivel que va a impartir justicia. Mire, la función de un abogado, la función de un magistrado, un juez, es como la de un neurocirujano, como un médico especialista. Ese médico tiene, su función es salvar una vida. Esa es la última pretensión y la última obligación y responsabilidad de un médico, es salvar una vida. Bueno, pues un magistrado de la Corte Suprema o de cualquier tribunal de alzada tiene la obligación y responsabilidad de salvar el honor, el patrimonio, la existencia, la vida, el honor de las personas. Entonces no puede ser que nosotros improvisemos con abogados que no tienen ni siquiera la experiencia, y mucho menos a veces tienen la estatura moral para poder ocupar un puesto de eso. Y yo creo que nosotros, de igual manera, como lo advertía antes, no podemos decir que todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o todos los jueces son unos venales, débiles, sin criterio, títeres de alguien. No es imposible. Ahí hay personajes de muy alta valía, de muy alta categoría, que han sabido hacer honor a su juramento, y por consiguiente tenemos que pescar los corruptos y los débiles y los sometidos, como dije antes, con arpón, y no tirar la atarraya para condenar a todo el mundo. Pero el sistema, bien, yo estoy de acuerdo con Julio, no funcionó. Tenemos que encontrarle, tal vez no erradicarlo, tal vez continuar con la idea, pero tratando de corregir estos errores que hemos tenido en el pasado, y sobre todo erradicar estas influencias nocivas, que es las que nos tienen
en vergüenza frente al mundo civilizado. Don Olvan, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer haber conversado nuevamente con usted, con don Julio Navarro, y estaremos haciéndolo, por supuesto, en programas en los próximos días. Muchísimas gracias, don Olvan. Gracias, Julio. Un abrazo fuerte. Cerramos un minuto, por favor, con don Julio Navarro, licenciado siempre en esta temática. Su mensaje final, por favor, en el diálogo a la mañana de hoy. Jorgito, lo importante es que no nos hemos olvidado de que hemos tenido corrupción y que la corrupción es un elemento destructor de las políticas públicas del Estado. Y qué bueno que la Presidenta de la República tiene en su agenda de que hay que seguir combatiendo la corrupción y que hay que seguir construyendo honestidad en el manejo de los fondos públicos. Licenciado, muchísimas gracias también. Un abrazo fuerte. Qué gusto, Jorgito. Igualmente, placer saludarle, el licenciado Julio Navarro y también Olvan Francisco Valladares, que nos han acompañado la mañana de hoy en el diálogo con esta temática que es de veras importantísima en la lucha contra la corrupción, con un Estados Unidos que se encuentra listo. Así nos lo dijo Emily Mendrala en su reciente visita, subsecretaria de adjunta en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, proporcionando asistencia técnica en ello, y se espera trabajar entonces con la administración de la presidenta doña Xiomara Castro para apoyar los esfuerzos por combatir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho juntos. De instalarse la CICIG en Honduras, tendrá la batalla más dura en su historia. Su lucha contra la corrupción no será fácil. Por ello, todas las áreas de la sociedad deberán unirse para ser parte de este cambio que tanto y tanto y tanto lo necesita el país. Alejandra Rivera, Efer Valladares, en su último día de trabajo aquí con nosotros, que le deseamos de todo corazón la mejor de la suerte. Le vamos a extrañar definitivamente, le apreciamos y le queremos muchísimo. Vamos al cierre con un resumen de noticias del campo internacional y luego nuestras compañeras y compañeros de Café Caliente que están listas ya y listos en este momento. A todos y a todas, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios